Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Hace 2000 años, un Galileo llamado Jesús, hijo de María, la de Nazaret, fue ejecutado por la autoridad romana en este mismo lugar. Cometió el delito de confesar que era el Hijo de Dios. 3 días después, venció a la muerte y resucitó para siempre. Desde entonces, está vivo donde 2 o más se reúnen en su nombre. Estamos delante de la fachada de la basílica que decimos del Santo Sepulcro, que más bien habría que decir de la Anástasis, que es la gran cúpula sobre la tumba donde Cristo resucitó. Eso significa la palabra griega. En este recinto está englobado el misterio de nuestra redención, el Calvario, donde Cristo dio la vida por nosotros y donde, venciendo a la muerte, resucitó de esa tumba que veneramos como una tumba vacía. La Basílica de la Resurrección alberga el lugar donde Jesús fue crucificado, muerto y sepultado. El espacio donde resucitó al tercer día según las Escrituras. Aquí está el origen de la cristiandad, la prueba histórica de que Jesús fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Es el centro, el quicio, la piedra angular que da sentido a las palabras y obras de Jesús. El lugar más importante para los cristianos, un espacio sagrado. ¿Por qué los cristianos no tenemos un precepto como el de los musulmanes, ellos de ir a la Meca, nosotros de venir a Jerusalén para encontrarnos con el Cristo vivo en su tierra? Pues invito a todo cristiano que tiene el deseo y que lo tiene, porque a veces no es la falta de fe, es la economía, es el problema familiar el que retiene al poder cumplir ese precepto religioso de subir a Jerusalén, la aliyá que se dice en hebreo para los israelitas. Parece una amarga ironía que a esta ciudad se le llame Princesa de la Paz. Desde hace 2000 años no ha habido un momento de reposo en Jerusalén. Judíos, cristianos y musulmanes siguen pugnando por esta pequeña ciudad de colinas rocosas enclavada en las montañas de Judá. Desde los días de Jesucristo, la ciudad ha sido conquistada 11 veces y destruida totalmente en 5 ocasiones. No hay ningún lugar en el mundo donde se haya luchado con tanto ardor y se haya odiado tan profundamente como aquí. Tampoco hay ningún lugar en el mundo donde se hayan rezado tantas oraciones como en Jerusalén. Ciudad santa del judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Solo en el interior de la muralla hay 25 mezquitas, 65 iglesias y 20 sinagogas. Pero de entre todos sus monumentos destaca la cúpula de la Roca, un imponente edificio del siglo VII. El sitio de su emplazamiento es reconocido por las 3 religiones como el lugar del sacrificio de Abraham. La comunidad judía es hoy la más numerosa en Jerusalén. Son casi 500.000 en una población de 800.000 habitantes. El barrio judío, en el interior de la muralla, es el que más ha crecido en los últimos años. La mayoría pertenecen al grupo de los llamados jaredíes o judíos ortodoxos. Son devotos que viven alrededor de la gran sinagoga y se dedican en cuerpo y alma a la observancia de los preceptos de la ley que Yahvé entregó a Moisés en el Sinaí.
El Muro de las Lamentaciones establece el límite entre los barrios cristiano, judío y musulmán. Este es el último vestigio de los muros que rodeaban el segundo templo que destruyeron los romanos. Se había construido en el lugar original donde estaba el auténtico, el de Salomón. Está compuesto por gigantescos sillares de 11 metros de largo y casi 2 de alto. 14 hiladas son aún visibles y 11 están cubiertas por las ruinas. Se considera sagrado por ser el sitio más cercano al Sancta Sanctorum, donde un día estuvo el Arca de la Alianza. Hoy son miles los judíos piadosos que vienen a rezar a este lugar para pedirle a Yahvé que envíe pronto al Mesías, al Salvador. La población musulmana en Jerusalén también ha crecido mucho en poco tiempo. Actualmente son 240.000 personas. En la ciudad antigua ganan por mayoría. 3 de cada 4 vecinos que habitan en el interior de la muralla profesan a diario que no hay otro Dios sino Alá y Mahoma es su profeta. La explanada de las mezquitas es una zona con una gran carga religiosa, tanto para los judíos como para los musulmanes. Para los judíos fue el lugar donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac por orden de Yahvé. Para los musulmanes, la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa son sagradas porque desde aquí Mahoma ascendió a los cielos para reunirse con Alá. En mayo de 1948 se declaraba el establecimiento del Estado de Israel. Era el fin de la Guerra de la Independencia que había enfrentado a los judíos que vivían en Palestina y a los países árabes del entorno. El origen del enfrentamiento fue una decisión de Naciones Unidas. En noviembre de 1947, y tras la terrible persecución de los judíos europeos por parte del nazismo, la Asamblea General de la ONU decidió dividir Palestina en un Estado judío y otro árabe. Hoy, después de varias guerras e intifadas, el Estado de Israel es una democracia parlamentaria. La Knesset o Asamblea es el lugar donde se sientan los 120 parlamentarios que el pueblo elige democráticamente cada 4 años. Los barrios armenio y cristiano ocupan casi la mitad del Jerusalén viejo. Las actuales murallas que rodean la ciudad antigua fueron construidas por el sultán otomano Suleimán en 1542. La muralla tiene una longitud de aproximadamente 4 kilómetros y rodea una superficie de apenas 1 kilómetro cuadrado. Saliendo del zoco y rodeando el Santo Sepulcro, enseguida se llega a la sede del Patriarcado Latino. Aquí vive el arzobispo de Jerusalén, la máxima autoridad para los católicos que residen en los estados de Jordania, Palestina, Israel y Chipre. Los católicos forman parte, junto a ortodoxos y protestantes, de la minoría cristiana. Mi drama que ahora en Jerusalén por el momento tenemos más o menos 10-11 mil cristianos, todos juntos, católicos, ortodoxos y reformistas, protestantes, en una masa de musulmanes que son 240.000 musulmanes, Jerusalén, solamente la ciudad de Jerusalén, y 455.000 judíos. Nosotros somos solamente apenas 10-11.000 cristianos. Accediendo por la Puerta Nueva, en la parte alta de la ciudad amurallada, se encuentra el convento franciscano de San Salvador, casa central de la custodia de Tierra Santa que fundara San Francisco de Asís en su viaje por Oriente el año 1217. Después sería el Papa Clemente VI quien encomendase a estos frailes oficialmente la custodia y guarda de los santos lugares en 1342.
Actualmente están trabajando en la promoción y el alquiler de viviendas para que las familias cristianas no abandonen el país. Una de las cosas que estamos haciendo ahora es reparando casa por casa, con los permisos necesarios, porque estas cosas son muy difíciles, pero al mismo tiempo que puedan vivir en una situación digna. Esas son todas casas nuestras, que constituye el barrio cristiano. Son casi 400 casas, compradas a través de la historia. La gente vive en renta, pero sin pagar nada. Esta es la habitación en la que Jesús celebró con sus discípulos la Pascua judía. Era un jueves y aquí cenaron juntos por última vez. Aquí nace la custodia de Tierra Santa. El cenáculo es otro lugar sagrado para los cristianos. Aquí se produce el lavatorio de los pies, la oración sacerdotal, la institución de la Eucaristía. Se aparece Cristo resucitado. Tiene lugar el episodio de Pentecostés y Jesús deja en testamento a los apóstoles el mandamiento nuevo. Entre todo lo que Jesús nos dejó dicho en esa noche, que nos lo recoge San Juan en 5 capítulos de su Evangelio, comenzando por el lavatorio de los pies hasta la oración sacerdotal, que se llama el capítulo 17, hay un momento clave, importante, de que Jesús se despide como dejando el testamento. Su testamento: os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, y por ese mandamiento conoceréis y conocerán que sois mis discípulos. El año 1523, durante el Imperio Otomano, los franciscanos fueron expulsados de Tierra Santa y perdieron la propiedad del cenáculo original. Durante estos 5 siglos han venido reclamándolo sin éxito. En 1936 consiguieron levantar el convento de San Francisco, junto al cenáculo, después de comprar varias casas árabes. Desde entonces se ha ido adaptando el lugar para acoger a grupos de peregrinos que quieren celebrar los misterios propios del Jueves Santo. Además, este lugar es muy especial porque aquí comenzó la Iglesia y aquí tuvo lugar la sede primitiva de la custodia de Tierra Santa. Hemos llegado en el recorrido de la peregrinación aquí en Jerusalén al cenáculo franciscano, el convento que se hizo por los años 30, una vez que se perdieron las esperanzas de recuperar el cenáculo medieval, el cenáculo donde nace la custodia de Tierra Santa, y remontándonos a Jesús, donde Él instituyó la Eucaristía en la última cena, que decimos la cena pascual judía, y con ello nace la Iglesia. El Huerto de los Olivos es un lugar especial. Los franciscanos cuidan este espacio en el que los peregrinos pueden imaginar fácilmente a Jesús orando con sus discípulos la noche del Jueves Santo, después de la última cena. El hermano Rafael lleva 62 años viviendo en Tierra Santa. Llegó aquí cuando tenía 25 y desde entonces las ha visto de todos los colores. Es sevillano y le ha tocado hacer de todo en las comunidades donde la obediencia le ha ido llevando. Aunque es poco amigo de los medios de comunicación, se esfuerza amablemente por explicarnos dónde estamos y qué importancia tienen estos olivos. Este es el torrente Cedrón, que Lucas te dice que Jesús, después de la cena, en el cenáculo, que está la colinita detrás del pináculo, pues Jesús atraviesa el torrente Cedrón y se interna, como de costumbre, en el huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní, claro, hoy ves que tiene nada más que 8 olivos, ¿verdad? Son 8 olivos que se vienen considerando como del tiempo de Jesús. A un tiro de piedra del Huerto de los Olivos está la Basílica de Getsemaní o de la Agonía. Aquí se retiró Jesús para hablar directamente con su Padre en la víspera de su pasión. Si es posible, pase de mí este cáliz. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. El templo conmemorativo es de estilo bizantino.
Lo mandaron construir los franciscanos a principios del siglo XX. La fachada exterior, orientada al torrente Cedrón, tiene en el tímpano un mosaico donde se representa a Jesús asumiendo el dolor universal de la humanidad. El hermano Luis es el actual superior de la comunidad de Getsemaní. Este berciano lleva 33 años al servicio de los santos lugares. Los peregrinos escuchan sus explicaciones en la plaza que da paso a la Gruta del Prendimiento. Aunque el Evangelio dice que la traición de Judas y la captura de Jesús tuvieron lugar en el huerto, la tradición ha dado este nombre a la gruta que formaba parte del molino de aceite que había en Getsemaní. Y tras el prendimiento, el escarnio, el juicio, la condena, la total oscuridad. En cada situación, en cada lugar, por una parte yo escuchaba la meditación, la narración histórica y espiritual, pero yo veía que eso estaba en carne y hueso, porque ese Jesús no era simplemente algo histórico, sino que estaba vivito en la Eucaristía. Digo, pues si es este. Y entonces en cada uno de los lugares yo estaba con él, así de simple. El Viernes Santo es el día de la Pasión. Los peregrinos están dispuestos a recorrer el mismo camino que recorrió Jesús, empapado de sangre, sudor y lágrimas. Aún no ha amanecido. El Vía Crucis hasta el Calvario es una de las experiencias más intensas de la peregrinación. Jesús ha sido torturado por los militares. La autoridad civil pretendía soltarle tras el escarmiento físico, pero los líderes religiosos querían su ejecución, querían eliminarle. Jesús camina hacia su propia muerte cargando con el instrumento homicida, con la cruz. El escenario del Vía Crucis permanece sustancialmente fiel a la primitiva geografía del recorrido. La ciudad se va despertando. Los coches comparten el recorrido con los devotos cristianos en las primeras estaciones. Los puestos del mercado comienzan a preparar la mercancía para una nueva jornada, ajenos al recuerdo del dolor que sufrió el Hijo de Dios. Las estrechas callejas se van llenando con la presencia espiritual de Cristo. El sol ya ha despuntado. El grupo recorre las últimas estaciones en los exteriores del Santo Sepulcro, en la zona donde viven los cristianos coptos etíopes. Jesús es crucificado. Jesús muere en la cruz. Jesús en brazos de su madre y finalmente Jesús es sepultado. El peregrino que hoy llega a visitar los lugares del Calvario y el Santo Sepulcro queda un tanto desconcertado y sorprendido al encontrar un edificio sencillo y sin lustre, encajado en un barrio estrecho de casas apiñadas y callejuelas angostas. El pequeño templo donde se ubica el Santo Sepulcro se conoce con la palabra griega que designa la resurrección, anástasis. Se encuentra frente al coro de los griegos, en el interior de un templete restaurado una y mil veces. La tumba de Cristo era nueva. La mandó excavar José de Arimatea no lejos de la ciudad. Constaba de 3 elementos: fachada, vestíbulo y cámara funeraria. Seguramente el estilo era el de un nicho con forma de arco, tal y como se estilaba en las catacumbas. Con el tiempo, a la tumba le recortaron su entorno rocoso para construir este mausoleo. Hoy se puede ver el templete que la acoge en el centro de una gran rotonda. Los peregrinos apenas disponen de unos segundos en el interior. La tumba vacía de Jesucristo es uno de los lugares sagrados más importantes del mundo. El lugar, sin duda, ha sido el Santo Sepulcro.
llamado Anástasis, la tumba del Señor, que es más concretamente el lugar de su resurrección. Pude estar allí arrodillado unos segundos, no sé cuánto tiempo, y repitiendo creo, 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 y vamos, el corazón me iba a mil revoluciones. La afluencia masiva de turistas y curiosos desconcierta a los que han venido en busca de una experiencia religiosa. Las incomodidades y la falta de ambientación religiosa son evidentes. Los peregrinos tienen que hacer un ejercicio de concentración y fe para encontrarse con las huellas de Cristo en esta amalgama humana y arquitectónica. Desde 1960, el edificio está sometido a una restauración que pretende consolidar la fábrica y devolverle su esplendor original. Las reformas y actuaciones acometidas por las distintas iglesias cristianas que comparten su uso y propiedad hacen de este templo un edificio singular. El edificio puede chocarnos en su estructura arquitectónica por lo mucho que ha sufrido a lo largo de la historia y los intentos de reconstruirlo. Aquí hay piedras de la época constantiniana, de la época de un monje que hizo la restauración inmediatamente después de los persas, la obra de los cruzados que se ha mantenido después de 1000 años con cierto deterioro, pero el intento de lo que ha sufrido el lugar, restaurarlo, recuperarlo para que la vida de los cristianos viniendo a estos lugares del Calvario y de la tumba de Cristo, fortalecer, diríamos, su fe. El descendimiento de la cruz y el embalsamamiento también están presentes en el interior de la basílica. Un gran mosaico junto a la piedra donde fue ungido el cuerpo recuerdan las palabras recogidas en el Evangelio de Juan. José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Griegos ortodoxos, armenios ortodoxos y católicos latinos comparten la propiedad del Santo Sepulcro, pero no son los únicos que tienen derecho a celebrar sus liturgias y cultos en el interior de la basílica. La comunidad siro-malabar y la de los coptos etíopes también rezan junto al sepulcro vacío, utilizando sus ritos particulares. En 1757, los franciscanos fueron despojados de la propiedad del templo. Un siglo después, en 1852, las autoridades turcas regulan los horarios de culto para las distintas iglesias que comparten el mismo espacio sagrado. Se dice en una expresión del Antiguo Testamento que su sepulcro será glorioso y por eso a él quieren acudir todas las iglesias. No podemos apropiarnos una comunidad frente a otras y el decir que en la basílica ejercen su culto a veces siete iglesias distintas, pues es algo que todos quieren estar en el lugar sagrado donde, diríamos, tiene el origen nuestra fe en la vida y en el triunfo de Cristo que nos fortalece. La verdad, en la vida de cada día no hay distinción, diferencia entre unos y otros. En nuestras escuelas, hospitales, patriarcato, nosotros tenemos de todos. Para mí, de frente a Dios, de frente a la historia, todos son mis hijos. Debo curar todos. No hay esta distinción. Hay distinción porque hay 3 patriarcas y otros obispos de cada iglesia. Tenemos una relación normal, amical, fraternal entre nosotros, pero en la vida de cada día no hay diferencia. El centro de Tierra Santa en Madrid depende directamente de la custodia franciscana. Desde 1980 organizan peregrinaciones desde España con el asesoramiento profesional de la agencia de viajes Interpax. Los peregrinos
viven una experiencia única en la que los franciscanos cuidan especialmente el aspecto religioso. Una experiencia de fe y de encontrarte con Cristo, fundamentado históricamente, lógico, y arqueológicamente, y con todos los... porque eso está bien fundamentado. Pero no es eso. Lo fundamental es que ese Cristo sigue vivo y que me está hablando, y que ha estado aquí, pero que ahora lo tengo yo en mi casa, y en mi vida diaria, y en mi parroquia, y en donde yo esté, y como fraile, pues en mis momentos de lo que estoy viviendo. El padre Teodoro López, director del Centro de Tierra Santa, ha reservado para rezar el altar de la crucifixión, en la parte alta de la basílica, donde estaba el Monte Calvario. Antes del amanecer, el grupo de peregrinos celebra en este lugar tan especial el sacrificio de la Eucaristía. La capilla de los católicos latinos está junto al altar de los griegos ortodoxos, dedicado a la muerte de Jesús. Muchos peregrinos buscan el recogimiento y el silencio madrugador para encontrarse con Dios en el mismo sitio donde Cristo fue crucificado. Pude subir al Calvario y entonces allí fue muy curioso porque no había nadie. Allí pude meter la mano en pues donde se puso la cruz y fue como una experiencia como muy especial. Hace 2000 años, algunos pescadores de Galilea comenzaron a predicar que Jesús había muerto y había resucitado, y que ellos lo habían visto. Sobre este testimonio tan frágil e increíble se funda todo: las iglesias, las catedrales, el sacerdocio, las misiones, los religiosos, los concilios, la teología, el Papa. El sepulcro vacío es el kilómetro cero, el ombligo del mundo, el centro de nuestra historia. La visita al Santo Sepulcro es, diríamos, el culmen de la peregrinación. Recorrer los pasos que los antiguos buscaban también en las huellas de Cristo en Galilea, en los lugares de su nacimiento, su predicación, etcétera, es culminarlo en el lugar de su pasión y de su resurrección. La ciudad santa es el lugar privilegiado del encuentro con Cristo y donde nace su iglesia. Jerusalén es el lugar de encuentro para los creyentes en el único Dios, Padre de todos. Jerusalén es símbolo de paz y de concordia, signo vivo del ideal de unidad, de fraternidad y de convergencia entre los pueblos. Porque en Cristo todos formamos una sola familia, porque Cristo es de todos y para todos.